Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El sol quemaba como un dios enfurecido sobre el desierto de Alcasec, un lugar que ninguna especie sensata cruzaba sin protección, sin rumbo, sin propósito. Las dunas parecían olas detenidas en el tiempo, y el aire ardía tanto que incluso los motores de los drones patrulleros evitaban el sector central. Allí, donde el calor deformaba el horizonte, una figura se arrastraba, solitaria, desorientada. Azara. Su piel, de un blanco perlado imposible, reflejaba el sol como si ella misma lo repeliera. Caminaba desnuda, cubierta solo por un delgado velo de polvo dorado y sangre seca en el muslo derecho. Su cabello largo, oscuro y mojado de sudor, se adhería a su espalda. Cada paso era una agonía. Cada respiración, un esfuerzo. Pero sus ojos, de un violeta profundo como el veneno, se mantenían fijos en un punto invisible. No lloraba. No se quejaba. Una princesa de Seranul no se desploma, aunque la traición le haya costado todo. A kilómetros de distancia, Iván terminaba de reparar la turbina de su generador solar. Vivía solo en una antigua estación de vigilancia que nadie reclamaba, en el borde del mundo conocido. Exiliado por elección, por errores cometidos en guerras que ya nadie mencionaba. Su vida era rutina, silencio, y el eco de una culpa que nunca abandonaba del todo. Esa tarde, mientras ajustaba la frecuencia de su radio por aburrimiento, un sonido crudo se coló por los altavoces. Interferencia, luego un susurro. ¡Ay, Uda! La palabra casi no se entendía, cortada por distorsión y viento. Podía haberla ignorado. Debía haberlo hecho. Pero algo en su pecho se apretó. No por lógica. Por impulso. Por esa maldita voz quebrada. Subió a su viejo aerodeslizador. Agua. Botiquín. Arma. No más preguntas. El desierto lo recibió como siempre, despiadado. Pero después de 3 horas de viaje y un tanque casi vacío, Iván frenó bruscamente. Ella. Era un espejismo que no desaparecía. Una figura femenina, de rodillas en la arena, temblando, respirando como un animal herido. Su espalda arqueada, sus piernas débiles, sus senos erguidos como si desafiaran al sol. Y sin embargo, no era la lujuria lo que detuvo a Iván. Era el aura. Algo en ella era distinto. Inhumano. Una pureza salvaje, palpable. Un poder que no dominaba, pero que irradiaba en ondas invisibles. Se acercó lentamente. ¿Estás viva? Ella lo miró, con la mirada entre el orgullo y la muerte. No soy una esclava, dijo, con voz ronca. Iván se quitó su chaqueta sin decir nada más y se la ofreció. Azara dudó. Tembló. Pero tomó la prenda y la envolvió sobre su cuerpo como si cada centímetro de tela la humillara, o la salvara. Tampoco soy un verdugo, dijo él, en voz baja. Se desmayó. Él la atrapó antes de que su cabeza golpeara la arena, y al tocar su piel, algo lo estremeció. Como si su cuerpo ardiera sin quemar, como si una corriente eléctrica le atravesara la columna. El contacto fue breve, pero suficiente para que él supiera que ella no era de su mundo. Ni de ningún otro cercano. La llevó al deslizador, colocándola con cuidado sobre una manta. Cada movimiento era una lucha consigo mismo, la fuerza que emanaba de ella no era solo física, era visceral. Su cuerpo era de otro nivel, de otra lógica. Algo tan puro que dolía mirarla demasiado tiempo. La llevó de regreso a su estación. Durante el trayecto, Azara no habló. Dormía. Pero su cuerpo sudaba de nuevo. No de fiebre. De algo más. Cuando llegaron, la instaló en su camilla improvisada y comenzó a hidratarla por vía intravenosa. Su cuerpo brillaba, literal y lentamente, como si la piel capturara luz y la liberara en pulsos. Esa noche, mientras Iván intentaba no mirarla más de lo necesario, sus dedos rozaron su frente para comprobar la temperatura. Y su corazón se aceleró. Una imagen se proyectó en su mente. Un campo de cristales flotantes, una luna roja, una sala de trono, sangre, gritos, y luego, Azara cayendo al vacío. Retiró la mano con un sobresalto. Jadeó. ¿Qué eres? Ella abrió los ojos. Lentamente. La última, susurró. La única que queda. Sus labios temblaron. No por el frío, sino por lo que recordaba. Y entonces, muy lejos, en una nave oculta en la órbita alta de Alcasec, un ojo artificial se activó. Su pupila mecánica captó la emisión de energía. El rastro estaba marcado. El cazador, liberado. Una voz metálica pronunció 2 palabras.
Ubicación confirmada. Y el cielo comenzó a moverse. El desierto había caído en un silencio absoluto, interrumpido solo por los latidos de algo más antiguo que la arena. La pequeña estación donde Iván vivía, esa caja de metal oxidado olvidada por la guerra, se había convertido, sin querer, en un santuario. Allí, sobre una camilla improvisada, dormía Azara, la mujer que no pertenecía a ese mundo, ni a ningún otro que Iván conociera. La había cubierto con una manta térmica, pero su cuerpo parecía emitir un calor constante, como si su sangre fuera un río de energía viva. Cada pocas horas, su piel se iluminaba levemente, como si algo dentro de ella intentara salir. Iván la observaba desde el rincón más oscuro de la sala, intentando no mirarla demasiado, intentando no dejar que el deseo lo venciera. Pero era inútil. No era simple atracción. Era algo más profundo, más instintivo, como si su cuerpo supiera que ella era peligrosa, y aún así la deseara. Cerca del amanecer, Azara abrió los ojos. Su respiración era pesada, sus labios resecos, pero su voz fue clara cuando habló. No deberías haberme traído aquí. Iván se acercó con una botella de agua, se la ofreció y se sentó a su lado sin tocarla. Preferías morir en la arena. Ella lo miró con una intensidad que lo atravesó. Durante un segundo, pareció escanearlo, leer cada rincón de su alma con la mirada. Bebió. Dejó escapar un gemido suave, casi imperceptible. Luego, apartó la botella. Prefería no deberle nada a nadie. Iván sonrió apenas, cansado. Entonces estamos empatados. Yo tampoco quería deberte nada. Pero desde que te toqué, desde que te vi, algo me cambió. Azara parpadeó, confundida. Se incorporó un poco. El sudor le recorría la clavícula. Su cabello húmedo goteaba en la manta. Las formas de su cuerpo seguían cubiertas, pero el aire entre ellos se hizo más denso, más íntimo. ¿Qué viste cuando me tocaste? Imágenes, respondió Iván sin dudar. Dolor. Guerra. Una traición. Tú cayendo. Ella cerró los ojos y respiró hondo. Entonces te han marcado también. ¿Qué significa eso? Azara no respondió de inmediato. Se llevó una mano al pecho, al centro exacto de su esternón, y dibujó con el dedo una forma en su piel. Un símbolo. Uno que brilló brevemente, como si su cuerpo reconociera algo cercano. Mi especie no sangra con cuchillas. Nos rompen desde adentro, cuando nos tocan sin permiso. Pero tú entraste sin romperme. Iván sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo. Por una verdad que no comprendía, pero que su cuerpo ya había aceptado. ¿Qué te hicieron? Azara giró la cabeza, mirando hacia la ventana sellada con placas de metal. Más allá, el sol empezaba a teñir las dunas de rojo. Me vendieron. Mi consejo. Mi familia. Mi guardia. Todos. Me entregaron como sacrificio a una inteligencia militar. Me estudiaron. Me codificaron. Intentaron implantarme un vínculo forzado. Un lazo biotecnológico con un guerrero que ellos elegirían. Pero algo salió mal. O tal vez, salió bien. Su voz no tembló, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo escapé. Con el cuerpo intacto, pero el alma, marcada. Aquellos que intentaron tomarme, murieron. Iván tragó saliva. Y ahora te buscan. Azara asintió. Y me van a encontrar. En ese momento, la alerta silenciosa del radar se encendió. Una señal débil. Un escaneo. Alguien orbitando la zona. El sensor térmico mostraba interferencias en la atmósfera superior. Una nave. O muchas. Ocultas. Iván se levantó de golpe. Tenemos que movernos. Azara no se inmutó. Si corro, me seguirán. Si me escondo, me cazan. Solo hay una forma de terminar esto. ¿Cuál? Ella lo miró fijamente, y por primera vez, no había frialdad en su mirada. Había dolor. Y deseo. Y una decisión temblorosa. Unirme a ti. Iván dio un paso hacia atrás, desconcertado. ¿Unirte cómo? Física. Energética. Vitalmente. Tu cuerpo ya me aceptó. Lo sentí cuando me cargaste. Eres compatible. Tus células no rechazaron mi energía. Eso no debería pasar. Pero pasó. Así que necesito tocarte. En el centro. En el corazón. Si lo hago, formarás un vínculo conmigo. Lo sentirás. Me verás entera. Y si eso ocurre, no podrán quitarme de ti. Ni a ti de mí.
Iván intentó decir algo, pero su voz no salió. Ella se acercó, paso a paso. Cada movimiento suyo hacía que la manta se deslizara apenas, revelando más piel luminosa, más curvas imposibles. Pero su rostro no era el de una seductora. Era el de alguien desesperada por no morir sola. Si no lo hacemos, me encontrarán débil. Me llevarán. Y tú también morirás. El corazón de Iván retumbaba como un tambor de guerra. No entendía todo, pero sí sentía que, desde que ella llegó, el mundo ya no obedecía las reglas de antes. ¿Y si lo hacemos?, dijo él, con voz áspera, ¿qué somos después? Azara levantó el rostro, con un temblor en los labios, respondió, lo que el universo más teme. Y entonces, sin más palabras, colocó sus manos en su pecho, sobre su piel. Iván sintió un calor brutal entrar en su cuerpo, una energía que no quemaba, sino que se fundía con la suya. Sus recuerdos comenzaron a vibrar. Sus emociones se entrelazaron con imágenes que no eran suyas. Ella estaba dentro. Y cuando sus labios finalmente se rozaron, el mundo exterior desapareció por un segundo. Pero el radar seguía marcando movimiento. Y el cazador ya había activado su protocolo de descenso. El vínculo había comenzado. No era un acto físico, aunque el deseo vibraba en cada átomo. Era algo más profundo. Un choque de almas envuelto en piel, un acuerdo no sellado con palabras sino con temblores. Cuando las manos de Azara se posaron sobre el pecho de Iván, no lo tocó como mujer, lo tocó como arma, como ser quebrado que solo encontraba sentido en otro. Y entonces ocurrió. La conexión. Su energía entró por los poros de Iván con fuerza salvaje, sin pedir permiso. Fue como abrir un portal que siempre estuvo ahí, oculto. Sus recuerdos se mezclaron con los de ella. Vio una cúpula de cristal flotando en un mar púrpura. Vio a Azara siendo coronada niña, cargando un cetro más alto que ella. Vio el momento en que la traicionaron, la sala donde su padre giró la cabeza mientras los soldados la arrastraban al altar de sincronización genética. Vio su grito, su miedo, su rabia. Y ella, desde dentro de su mente, también lo vio todo. El rostro de la mujer que Iván amó y perdió en una batalla sin gloria. El deshonor. El exilio. El largo silencio en el desierto, esperando castigo o redención. El vínculo no fue suave. Fue brutal. Cuando se separaron, ambos cayeron de rodillas. Jadeaban. Sudaban. Pero no por esfuerzo físico. Era la mente la que sangraba. Y algo había cambiado en sus cuerpos. Azara ya no brillaba sola. Iván también emitía un tenue fulgor a su lado. Energía mezclada. Fusión espiritual. Azara se llevó una mano a la nuca. La marca había aparecido. 3 círculos entrelazados. Uno de ellos ya pulsaba con vida. Ahora somos visibles para ellos. Iván se levantó. Su mirada era otra. Firme. Clara. Entonces que vengan. Una vibración sacudió el suelo. Apenas perceptible. Como el primer latido de una tormenta lejana. El cielo había comenzado a oscurecer, aunque aún era de día. Un segundo sol apareció sobre el horizonte. No era una estrella. Era una nave de descenso. Silenciosa. Imponente. Negra como la noche en sí. El radar comenzó a fallar. El generador eléctrico estalló en chispas. Los paneles solares se apagaron. Todo lo artificial se rindió ante lo que descendía. Azara se acercó a la pared, abrió una compuerta secreta en la base del refugio. Dentro, un compartimiento sellado. Un cilindro metálico recubierto de símbolos antiguos. Al tocarlo, la estructura se activó con un zumbido grave. Se abrió. Dentro, un traje. No era humano. ¿Sabías que lo tenía?, preguntó Iván, desconcertado. No. Pero tu refugio fue edificado sobre una línea energética. Debajo hay una cápsula de activación. Antiguamente, este lugar fue un nexo entre reinos. Uno de mis ancestros dejó esto aquí. El traje flotó unos centímetros. Su forma era esbelta, poderosa. Se adaptó al cuerpo de Azara como si hubiera sido diseñado para ella. Su silueta, ya imponente, se transformó en algo que parecía salido de un mito de guerra. Pero no se volvió menos hermosa. Solo más letal. Iván la observaba con un nudo en la garganta. No por miedo. Por la certeza de que lo que estaba a punto de ocurrir no tenía vuelta atrás. ¿Puedo luchar contigo?, preguntó él, sin moverse. Azara lo miró. No tienes armas. No tienes armadura.
No tienes entrenamiento. Él no desvió la mirada. Pero te tengo a ti. Ella respiró profundo. Y sonrió. No como princesa. No como guerrera. Como mujer. Entonces sí. Pero no como mi escudo, como mi centro. La tierra tembló. La nave enemiga aterrizó a solo 800 metros. Su estructura era un coloso de metal orgánico, con líneas negras que se movían como venas vivas. No emitía sonido. Solo el zumbido profundo de una muerte anunciada. Se abrió una compuerta. De ella bajaron 3 figuras. Altas. Armadas. Sin rostro. Cazadores de linaje. Cada uno portaba una lanza que flotaba detrás de su espalda, un artefacto que funcionaba con energía viva, capturada de vínculos rotos. Su propósito era claro: arrancar a Azara del humano, llevarla de regreso al núcleo para completar el implante. Pero algo les fallaba. No podían identificar quién de los dos era el portador primario. Iván brillaba con el mismo código que Azara. El vínculo no era simbólico. Era absoluto. Azara extendió el brazo y del traje surgió una lanza de cristal negro. Vibraba al ritmo de su corazón. Iván, sin saber cómo, sintió algo en su espalda. Se giró. Un arma. La vieja lanza que su padre había guardado como reliquia, decorativa, inerte, ahora brillaba. Azul oscuro. Viva. No era tecnología humana. Nunca lo fue. La tomó. Y el arma aceptó su pulso. Azara lo miró una última vez antes de caminar hacia la tormenta. Si morimos, dijo sin girarse, que al menos lo hagamos siendo uno. Iván la siguió. El desierto tembló. Y los cazadores cargaron. El desierto ya no respiraba. Todo había sido tragado por el zumbido brutal de la nave descendida, que se alzaba como una deidad de metal oscuro entre las dunas. No emitía sonido alguno, y sin embargo, el aire temblaba. La arena flotaba en motas suspendidas, como si el tiempo dudara en avanzar. Azara avanzó con la lanza vibrando en su brazo derecho, su cuerpo erguido como un monumento de furia digna y belleza letal. El traje no ocultaba sus formas, las realzaba. Pero ya no era la mujer desnuda entre las dunas. Era la heredera de algo que el universo creyó extinguido. Iván iba a su lado, sin protección visible más que la vieja lanza que había despertado por contacto con su sangre. Su cuerpo aún brillaba débilmente. Lo sentía en la columna, en el pecho, como un calor vivo. Cada paso lo anclaba más a ella. No la seguía por deber. Ni por lujuria. La seguía porque algo dentro de él sabía que no podía volver atrás. Azara no era el fin del camino. Era su principio. Los 3 cazadores descendieron por la ladera más próxima. Cada uno medía casi 2,5 metros, armaduras vivas adheridas a sus cuerpos sin rostro. No hablaban. Se comunicaban por pulsos mentales. Iván sintió un eco punzante cuando uno de ellos lo identificó. Unidad híbrida. Inaceptable. Prioridad, extracción forzada. Azara detuvo su avance al sentirlo. Intentan quebrar la unión, dijo, con voz baja, sin mirar a Iván. Entrarán en tu mente si no me mantienes cerca. Iván no respondió. Solo se acercó más a ella. Y cuando su brazo rozó el suyo, un pulso invisible salió de ambos. La arena tembló. Los cazadores vacilaron. El primero en moverse fue el de lanza curva. Se impulsó en un salto tan veloz que dejó una estela negra en el aire. Apuntó directo al pecho de Azara. Pero Iván se interpuso. La lanza enemiga chocó contra la suya y el impacto lanzó una onda de choque que partió una roca cercana. Iván retrocedió 3 pasos, tambaleando, pero se mantuvo en pie. Sus manos ardían. Sus huesos crujieron. Azara aprovechó. Giró sobre sí misma y clavó su lanza en el flanco de la criatura, justo debajo del brazo. La armadura se agrietó. Un líquido oscuro, espeso, brotó como brea hirviendo. El cazador se retorció. No gritó. No podía. Pero su cuerpo colapsó en una pose antinatural. Uno menos. El segundo cazador lanzó 2 proyectiles de energía que surcaron el aire como serpientes de luz. Azara saltó, esquivó el primero, y con su brazo libre desvió el segundo hacia el suelo. El impacto creó un cráter en la arena. Iván, cubierto por la onda expansiva, cayó de rodillas. Le sangraban los oídos. Azara giró hacia él. Levántate. No te dejo atrás. Iván se incorporó, con la sangre bajándole por el cuello, apretando los dientes hasta sentir que uno se aflojaba. Pero no soltó la lanza. Su pulso era fuego.
Su visión, doble. Y aún así, no retrocedió. El tercer cazador descendió por detrás, invisible hasta el último segundo. Iván lo sintió antes de verlo. Un escalofrío, una vibración en la espalda. Giró y levantó la lanza a ciegas. El impacto fue brutal. La lanza enemiga casi le atraviesa el pecho. Pero la suya, vieja, oxidada, se defendió sola. El metal tembló, rugió, y expulsó una ráfaga de energía azul que lanzó al enemigo varios metros atrás. Iván cayó de espaldas, jadeando. Azara apareció junto a él en un segundo. Su rostro ya no era el de una princesa. Era el de una loba acorralada. Extendió su mano. Iván la tomó. En ese contacto, algo cambió. Sus cuerpos se sincronizaron. El pulso de ella entró en él. La herida que tenía se cerró en segundos. Su piel ardió como lava enfriándose. La energía del vínculo ya no solo los conectaba. Los fortalecía. Azara habló, pero no con voz. Entra conmigo. Lucha como si fuéramos uno. Iván sintió que su lanza respondía al pensamiento. La levantó. No dudó. Corrió. Junto a ella. Los dos cazadores restantes atacaron al mismo tiempo. 4 lanzas chocando. 4 cuerpos girando entre fuego, arena y furia. Iván gritaba en cada golpe. Azara no emitía sonido alguno. Era elegancia pura, una danza de muerte que convertía cada paso en sentencia. Uno de los enemigos logró tocarla. Un corte profundo en su abdomen. Iván lo vio. Algo estalló en su pecho. No pensó. No evaluó. Solo sintió. Clavó su lanza en el cuello del atacante, y luego lo empujó con fuerza brutal. Cayó sobre él, lo inmovilizó con su rodilla, y lo remató con un golpe seco en el cráneo. El casco se partió. El líquido negro lo salpicó. Iván se levantó cubierto de la sangre enemiga, el pecho jadeando como un tambor de guerra. Sus ojos estaban encendidos. El calor de Azara aún en su piel. Solo quedaba uno. El más alto. El líder. Azara se acercó a él sin armas. Su lanza había desaparecido, absorbida de nuevo por su traje. Se quitó parte de la armadura, dejó al descubierto su piel herida. No volveré a ser tu propiedad. El cazador extendió su lanza hacia ella, pero antes de que pudiera actuar, Iván apareció detrás de él y le susurró al oído una palabra que no entendía, pero que había visto en los recuerdos de Azara. El símbolo sagrado de su linaje. El cazador se congeló. La lanza cayó de su mano. Su cuerpo se debilitó. Azara aprovechó. Lo atravesó con la palma de su mano, sin armas, solo energía. Una luz violeta brotó del pecho del enemigo. Luego, su cuerpo se desintegró lentamente, como cenizas flotando hacia un cielo que ya no lo quería. La batalla había terminado. Iván cayó de rodillas, agotado. Sangraba por la nariz. Le temblaban las manos. Azara lo abrazó, apretando su cuerpo contra el suyo. Lo hiciste. Eres mío. Por voluntad. No por vínculo. Iván la sostuvo fuerte, sintiendo su corazón golpear contra su pecho desnudo. Y tú eres mía. No por linaje. Por elección. En lo alto, la nave madre comenzó a retirarse. Como si hubiera comprendido que lo que descendió al desierto ya no era una princesa perdida ni un humano solitario. Era una nueva fuerza. Y el universo, aún no estaba listo. El silencio tras la batalla no era paz. Era algo más espeso, denso, como si el mundo contuviera la respiración por miedo a lo que venía después. Las dunas ya no se movían. El cielo, pálido y manchado por la energía que quedó flotando tras el combate, parecía observarlos desde arriba. Todo había cambiado. Azara yacía sobre una cama improvisada, en el refugio de Iván. La herida en su abdomen se cerraba lentamente, su piel resplandecía con un brillo tenue, casi líquido. Estaba débil, pero viva. Sus ojos no tenían miedo. Tenían algo más. Iván se sentó a su lado, en silencio. La observó durante minutos enteros, sin palabras. No sabía si debía hablar, tocarla o simplemente sentarse ahí, como un guardián que no puede dormir por temor a que su reina desaparezca. Ella abrió los ojos. Lo miró. ¿Por qué no te alejas?, preguntó, con voz suave. Iván respiró profundo. Miró sus manos, cubiertas aún con rastros del fluido oscuro de los enemigos. Luego alzó la vista y clavó la mirada en la suya. Porque tu dolor ya es mío. Y porque si me alejo, me rompo. Azara sonrió levemente.
Una sonrisa real. No forzada. Cansada, pero sincera. Se incorporó con lentitud, sus músculos temblaban. El traje se había retraído parcialmente. Su piel, desnuda en ciertas partes, parecía brillar como mármol caliente. No había lujuria en su gesto. Solo confianza. ¿Me recuerdas cuando me encontraste? Sí. ¿Sentiste deseo? Iván se quedó en silencio un segundo, luego asintió. Sí. Pero no fue lo primero. Fue después de la rabia. Rabia por cómo te habían abandonado. Azara extendió la mano. Iván se la tomó. La piel de ella estaba tibia, húmeda aún, como si siguiera drenando energía de la tierra. Lo acercó a su pecho. Su corazón latía lento, firme. Nadie me había tocado así, sin esperar que me rompiera. Iván acarició la línea de su clavícula con los dedos, apenas rozándola. Ella cerró los ojos. Y tú fuiste la primera que me vio, incluso cuando yo ya no quería que me vieran, murmuró él. El aire entre ellos cambió. Ya no había guerra. Solo dos cuerpos tensos, exhaustos, que se buscaban por necesidad profunda. Azara apoyó su frente en la de él. El contacto fue íntimo, sagrado. No se besaron aún. No lo necesitaban. Ya lo estaban haciendo con el alma. Tengo miedo, susurró ella. Yo también. Pero no quiero escapar, dijo, en voz más firme. Quiero quedarme. Quiero sentir lo que eres. Lo que puedo ser contigo. Iván deslizó las manos por su espalda. Su piel estaba caliente, viva. No era humana, pero eso ya no importaba. Había aprendido su dolor. Lo había sentido. Lo había hecho suyo. No eres un experimento. No eres una princesa rota. Eres mía. Porque yo te elijo. Azara alzó el rostro y lo besó. No con desesperación. Con lentitud. Fue un beso largo, profundo, sin prisa. Un encuentro de lenguas que hablaban idiomas distintos pero se entendían perfectamente. Su cuerpo se aferró al de él, buscando calor, verdad, piel real. Y él la sostuvo, como si el universo pudiera romperse en cualquier instante y ella fuera lo único que quería salvar. No se desnudaron del todo. No había urgencia. Pero sus manos exploraron la piel ajena como si cada rincón revelara secretos. Los gemidos de Azara eran bajos, suaves, temblorosos, nacidos de una vulnerabilidad que no había conocido jamás. Iván la recorría como un mapa que quería memorizar. Su cuello, su espalda, la curva de su cintura, los suspiros que dejaba al sentir su aliento tan cerca. El cuerpo de ella vibraba. Literalmente. Cada roce generaba una onda sutil de energía. Él no sabía si estaba siendo transformado o si ya era otra cosa. Pero no importaba. Solo importaba ella. Azara gimió contra su boca, apenas audible. Quédate dentro de mí, dijo con un temblor. No me sueltes. No esta vez. Iván la abrazó con fuerza, pegando su pecho al de ella. Nunca te soltaré. Las horas pasaron sin tiempo. Afuera, el cielo comenzó a cambiar de nuevo. Algo más se acercaba. Algo peor. Pero en ese cuarto, entre sábanas viejas y cuerpos brillando entrelazados, no existía la guerra, ni el desierto, ni el pasado. Solo el calor de un amor que no se pidió, pero que ardía con más verdad que cualquier estrella. Cuando el amanecer asomó de nuevo, Iván ya no era solo un humano. Azara ya no era solo una princesa alienígena. Eran algo nuevo. Y lo que venía, los necesitaría unidos. El sol nacía con lentitud sobre las arenas infinitas, como si incluso el astro mayor del sistema temiera iluminar demasiado lo que estaba por ocurrir. Las dunas quietas ocultaban cicatrices frescas, cráteres, fragmentos de armas, cenizas negras que aún humeaban débilmente. La guerra había dejado marcas. Pero en el interior del refugio, otra energía despertaba. Iván abrió los ojos con el cuerpo aún entrelazado con el de Azara. Ella dormía a su lado, desnuda, envuelta apenas por una manta y el brillo de su piel, que resplandecía de forma natural con una serenidad desconocida. Respiraba tranquila, y su rostro, tan fuerte, tan marcado por el pasado, tenía ahora una paz que él jamás había imaginado ver en ella. No necesitaban palabras. Ya eran uno. Cuando Azara despertó, lo primero que hizo fue buscar su mano. Al sentirla, se giró y lo besó suavemente. Iván sonrió. ¿Cómo te sientes? Más viva que nunca. Y tú, lo miró con intensidad, estás cambiando. Tu estructura molecular está fusionándose con la mía. Ya no eres completamente humano.
Él asintió sin miedo. ¿Eso es malo? Eso es hermoso. Pero el instante de calma duró poco. Un sonido rompió el aire. No era vibración. Era algo más, profundo. Un zumbido bajo la superficie de la tierra. Ambos se incorporaron al instante. Iván tomó su lanza. Azara activó el traje, que se extendió sobre su cuerpo como una segunda piel. La pantalla vieja del radar, que milagrosamente volvió a funcionar por la energía latente entre ellos, marcaba una nueva lectura. No era una nave. Era un núcleo. Un artefacto de nivel exterminador había sido activado desde la órbita. Un arma antigua, usada solo cuando una entidad biovinculada escapaba del control absoluto. No estaban enviando más cazadores. Estaban limpiando todo. Una voz surgió desde el interior de Azara, no dicha, sino proyectada desde sus antiguas conexiones con la red central. Una transmisión final. Entidad fusionada detectada. Activación de protocolo de erradicación sectorial. Tiempo estimado, 12 minutos. Iván miró a Azara. Van a destruir todo. Ella asintió. No solo a nosotros. Todo lo que esté dentro de este radio. Cada ser vivo. Este planeta será considerado inservible. El silencio fue como un abismo. Entonces, Azara corrió hacia el subsuelo del refugio, donde antes habían encontrado el traje. Iván la siguió. Ella buscaba algo, desesperada, hasta que encontró una compuerta más profunda, oculta entre placas de energía estancada. Colocó su mano. El acceso se abrió. Dentro, un círculo de cristal vibraba con luz verde. ¿Qué es eso?, preguntó Iván. Una raíz. Un conducto hacia el núcleo madre de los antiguos vínculos. Si conectamos nuestra energía, no solo podemos interferir. Podemos borrar la orden. No desde aquí. Desde el origen. Iván la miró. Había un riesgo que no necesitaba ser explicado. Azara lo supo. Si lo hacemos mal, podemos disolverse. No morir, disolverse. Volvernos parte del tejido entre dimensiones. Iván se acercó, sin vacilar. Prefiero perderme contigo en algo eterno, que vivir solo en algo vacío. Ella lo besó con fuego. Luego tomaron sus manos, desnudos, expuestos, y colocaron juntas sus palmas sobre el cristal. El círculo se encendió. La energía estalló. Ambos cayeron de rodillas. Sus cuerpos temblaban. Una corriente invisible los atravesaba. La conexión con la red fue instantánea. Las imágenes fluyeron como ríos desbordados, millones de datos, recuerdos de especies extintas, gritos, voces, decisiones, traiciones, errores. Azara estaba llorando. Pero no de dolor. De liberación. Iván resistía, sintiendo que su carne ardía y renacía al mismo tiempo. La red intentó identificarlos. No podía. No eran una sola cosa. No eran princesa. No eran humano. Eran nuevo linaje. Y la red, por primera vez en 1000 generaciones, falló. La orden fue borrada. El protocolo colapsó. La nave madre se apagó en la órbita. El núcleo exterminador desapareció como si nunca hubiera sido armado. En el cielo, las nubes giraron en sentido contrario. Como si el universo mismo reconociera una anomalía aceptable. Azara cayó de espaldas, jadeando. Iván la abrazó, con el corazón latiendo fuera de ritmo, pero vivo. ¿Funcionó?, susurró. Ella sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estamos libres. 2 días después, dejaron el refugio atrás. No quedaba nada allí que no hubieran superado. Viajaron hacia el norte, donde los campos aún eran fértiles y las tormentas no tocaban el suelo. Se establecieron en un valle oculto, bajo un cielo siempre limpio. Construyeron su hogar con sus propias manos. Vivieron. Y cada noche, antes de dormir, Azara se recostaba sobre el pecho de Iván, y él le acariciaba el rostro como si aún no pudiera creer que era real. Tuvieron una hija. Luego un hijo. Ambos nacieron con los ojos violetas y las manos cálidas. Y cada vez que el viento soplaba sobre la colina, parecía que el universo entero respiraba junto a ellos. El pasado nunca los alcanzó. Porque ya no eran solo amor. Eran leyenda.